Hola, buenos días. Soy Marilixa Peña y hoy continuamos con un estudio más de la palabra Dios. Para los que ya han entrado en este canal saben que mis estudios son palabra por palabra. Entonces ya vimos la primera parte de la palabra Dios y en esa parte cubrimos Génesis 1:1, cubrimos el texto que estamos estudiando, el texto es Génesis 6, 8 al 10. Y luego cubrimos Génesis 1:1, cubrimos Daniel 3:2 y cubrimos Salmos 8:1 al 5. Bueno, ya vimos que la palabra Dios, quiere decir el rey y quiere decir ángel o el ángel. Y ahora vamos a continuar con la palabra Dios y continuamos con la cita bíblica que es Éxodo 32. Vamos a Éxodo 32. Éxodo 32, perdón, Éxodo 21 es. Éxodo 21, Éxodo 21, 1 al 6. Éxodo 21, 1 al 6. Y ahora en este versículo vamos a ver la palabra Dios, que Dios también quiere decir, ya les dije, las definiciones de la palabra Dios son Dios, el rey, el ángel, y aquí vamos a ver que Dios también quiere decir juez. Entonces vamos a Éxodo 21, 1 al 6. Leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la palabra dice: estas son, dice, las leyes que les propondrás. Dice: si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. En el versículo 3 dice: si entró este siervo hebreo, entró solo, dice, solo saldrá. Si tenía mujer, este siervo hebreo, saldrá él y su mujer con él. Si su amo de este siervo hebreo le hubiere dado mujer y ella le hubiere dado hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá libre solo. 5. Porque venimos Éxodo 21, 5 y 6. Dice, versículo 5, dice: y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. En versículo 6, que es al texto que venimos, dice: entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Entonces aquí esta cláusula de la ley lo que nos explica es que si un siervo hebreo sirve a Jehová, en el versículo 6 dice: entonces el amo de este siervo lo llevará ante los jueces. En este caso, si acuerdan ustedes, por ejemplo, si usted ya entró en este canal y es un estudioso de la Biblia, sabe que Jehová en el Antiguo Testamento tuvo un tiempo donde al pueblo lo regían los jueces. De esos jueces está hablando.
Dice entonces que en el texto que si su amo dice lo llevará delante de los jueces y lo hará estar junto a la puerta o el poste de entrada al reino que se está entrando o trabajando. Entonces la palabra jueces o los jueces que juzgaban al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, esos jueces, eso es Dios. ¿Por qué? Porque la palabra Dios es un título en realidad, porque Dios lo que quiere decir, realmente Cristo lo explicó en la Biblia, en San Juan capítulo 1, Dios lo que quiere decir es el verbo de la Biblia o la palabra que hablamos de la Biblia. Eso es Dios. Dios en sí es la Biblia. Lo que la Biblia dice, ese verbo, eso es Dios. Por eso en San Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ve? Entonces el verbo, en el Antiguo Testamento, eso ha sido Dios. Dios en sí, ya ve que Cristo dijo, a la verdad, dijo Dios, nadie lo conoce, el Hijo lo ha dado a conocer, hablando, refiriéndose al verbo. Entonces, eso es, por esa razón es que es importante estudiar la Biblia palabra por palabra para venir a entender mejor la Biblia, venir a conocer la palabra de Dios en una manera más concisa. ¿Por qué? Simplemente por conocerla o por entenderla. No, es porque entre más Biblia entiende una persona, estoy hablando Biblia apropiada, ¿ok? Una Biblia estudiada con el diccionario bíblico a la par. Entre más Biblia entiende una persona, más difícil es que esa persona sea engañada por el enemigo a la hora de tomar una decisión reinal. Porque acuérdense que la Biblia rige todo lo que tiene que ver con el reino del Señor, el reino de Dios, el reino de Jehová, el reino de Jesucristo. Entonces, cuando uno es una persona joven, vamos a decir joven no necesariamente de edad, pero joven en el entendimiento de la Biblia, joven en el camino de la palabra. Cuando uno es joven en el camino de la palabra, normalmente uno no entiende un montón de cosas. Entonces, a la hora de que Jehová espera que uno accione o Cristo espera que uno accione y que tome decisiones acertadas o decisiones alineadas, vamos a decirlo así, con el corazón de Cristo, el corazón de Dios, el corazón de Jehová. Como uno no entiende suficiente Biblia, entonces difícilmente va a tomar decisiones alineadas al corazón del Señor. Siempre vamos a estar tomando decisiones que en parte son bíblicas, en parte son buenas, pero en parte no son. Entonces el objetivo de estudiar Biblia lo suficiente es para uno poder tener esa certeza, vamos a decir así, a la hora de tomar una decisión en un ministerio. Si usted es cabeza de un ministerio y tiene que tomar decisiones que son vitales para su ministerio, vitales para poder trabajar en una manera apropiada, a la hora de hacer esas decisiones, usted necesita entender Biblia y entenderla en una manera bastante apropiada, porque de lo contrario lo que va a hacer es que va a estar tomando decisiones que parece que son alineadas al corazón del Señor, pero en realidad no. Y eso al final lo que hace es que termina esa falta de conocimiento bíblico, al final lo que hace es que termina dañando a los cristianos, ya sea dañando a la congregación, dañando a los líderes de congregaciones o dañando al cuerpo de Cristo en general. ¿Por qué? Pues porque el problema es que el Señor castiga, nos corrige cuando tomamos esas malas decisiones. Y a veces los castigos no vienen, o las correcciones o las pruebas no vienen en una forma
sencilla que se puede arreglar. Hay decisiones que tomamos que afectan al reino en el que estamos trabajando o entrando para siempre. Entonces, por esa razón es que es vital que todo hijo o hija de Dios, o hijo del Señor, o hijo de Cristo, como la persona se refiera, es vital que estudiemos la Biblia en una manera bastante apropiada, para que de esa manera nosotros, eso no quiere decir que siempre vamos a tomar las decisiones todas a 100% o 100% acertadas o completas. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que por lo menos tomemos un 80% de decisiones acertadas o apropiadas. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, un 80% de decisiones apropiadas le garantizan a una persona una estabilidad reinal bastante fuerte, porque estaríamos hablando que solo llevamos un 20% de pérdida. Ajá, pero ¿qué tal si estamos 50-50? A 50-50, todavía 60 al 50. Estás en un espacio de debilidad, donde estás en un espacio vulnerable, donde fácilmente puedes ser derrotado por el enemigo. Acuérdense que el reino de Dios, el pueblo de Dios en general, está lleno de enemigos. Y esos enemigos que nos rodean son enemigos servidores del enemigo más grande. El enemigo más grande, que la Biblia lo llama Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el gran dragón, Belcebú y otros nombres. Pero es el mismo enemigo. Es el mismo enemigo que ha derrotado al pueblo de Dios o al pueblo de Israel una vez, otra vez y otra vez y otra vez. Si ustedes lo analizan, yo no creo que una persona que honestamente o sinceramente busca al Señor, busca la palabra, que en su corazón sincero quiere servir al Señor con sinceridad, yo no creo que esa persona quiera ser derrotado una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta ser destruido. No lo creo. Entonces, ¿por qué? Si sinceramente buscamos al Señor y seguimos al Señor, entonces ¿por qué constantemente somos derrotados? Bueno, la respuesta es esa. La respuesta es que constantemente quiere decir entonces que el enemigo tiene una parte donde sabe que nosotros estamos débiles, parte débiles en entendimiento de la Biblia. Porque acuérdense, en la cristiandad, en las iglesias, los ministros, cuando quieren criticar sus congregaciones, quieren humillar a sus propias congregaciones, les dicen, es que ustedes son unos desobedientes y usted es un puerco y usted esto y usted aquí, pero no se ponen a ver que la congregación es el grupo de personas que menos Biblia sabe. El que más Biblia sabe son los líderes que están en los púlpitos. Y el pueblo que está abajo es un pueblo trabajador que todos los días está lleno de obligaciones y responsabilidades, que no tiene, aunque estudie su Biblia, no tiene el mismo tiempo que un líder de púlpito para estar metido en la Biblia constantemente. Entonces es lógico que esas congregaciones pues entiendan muy poca Biblia. Y al entender muy poca Biblia dependen, vamos a decirlo así, vamos a decir que estudian un 20% de la Biblia en todo el año, entonces dependen un 80% de que su líder del púlpito los guíe bíblicamente a tomar decisiones acertadas en su vida. Y si el líder que está en el púlpito le hace falta bastante entendimiento bíblico, pues ese líder va a estar tomando muchas decisiones que
no están alineadas, vamos a decirlo así, con la Biblia o con el corazón o el pensamiento de Dios. Entonces, al hacer eso, la congregación se vuelve una congregación vulnerable a ser derrotada por el enemigo. Entonces vienen esas grandes pruebas, esas grandes luchas, esas grandes dificultades, que muchas veces el propio Cristo nos ayuda a salir de esas grandes dificultades, pero cuando ya logramos vencer la dificultad, ya para entonces estamos tan enfermos de tanto estrés que vivimos en esa dificultad, o estamos ya para entonces tan viejos y tan acabados que ya no tenemos ni la fuerza física, ni la fuerza emocional y espiritual para poder arrancar otra vez una área de trabajo de nosotros en nuestra vida o área de trabajo ministerial. Entonces, la razón por la que estudiar la Biblia es una cuestión vital para un cristiano es porque entre más Biblia entiende la persona, no solo a esa persona se le va a hacer más fácil guiar al pueblo de Dios, o sea, a las masas de personas que están débiles en la Biblia, que les hace falta suficiente entendimiento. No solo se le va a hacer más fácil a esa persona, pero ya expliqué, para la persona misma se le va a hacer más fácil en sentido de tomar decisiones más acertadas. Acuérdense que el enemigo en la Biblia, siempre en toditita la Biblia, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, muestra que el enemigo siempre ha derrotado al pueblo de Dios. El enemigo es tan fuerte que hasta el propio Cristo fue crucificado precisamente por culpa del enemigo. Entonces, esos cristianos que siempre viven brincando alegres y gloria a Dios, aleluya, y diciendo que al diablo ya lo tienen vencido en su vida, esos son los cristianos que la mayoría, el 99% del tiempo, están lejísimos de vencer al enemigo, porque están lejísimos de entender la suficiente Biblia como para derrotar al enemigo en sus vidas. Entonces, no se trata de estar hablando y diciendo yo tengo al enemigo derrotado y lo tengo bajo mis pies y que el diablo se somete a mí. No se trata de eso. Se trata de que nosotros prudentemente entendamos que si el enemigo, toda la Biblia, el Antiguo Testamento es grandísimo, y si en el Antiguo Testamento derrotó al pueblo de Jehová, y en el Nuevo Testamento Cristo fue crucificado por culpa del enemigo, eso nos tiene que abrir los ojos para darnos cuenta de que entonces vencer al enemigo no es fácil. Voy a poner un ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, los países hispanos que están llenos de narcotraficantes, asesinos, ladrones, estafadores, secuestradores, violadores, vendedores de órganos, cuerpos y etcétera, etcétera, etcétera. Países que están llenos de crimen organizado. Ahora háganse la pregunta. Todos esos países tienen cristiandad adentro. ¿Y por qué las iglesias que están en esos países no han podido derrotar al crimen organizado? ¿Por qué no han podido derrotar a toditita esa maldad que corroe nuestras naciones? ¿Por qué? Pues la respuesta es sencilla. Es porque no es fácil vencer al enemigo. Todo cristiano que crea que solo por repetir oraciones repetitivas en el nombre de Cristo ya venció al enemigo está en un gran error. No es fácil vencer al enemigo. El enemigo está bien dotado hasta los dientes de armas, de maldad. El enemigo tiene tanta maldad en sí mismo
que nosotros los cristianos casi somos incapaces de imaginar cuánta maldad acumula una persona maligna en su mente. Entonces no se trata de eso, se trata de que nosotros estudiemos la palabra y nos esforcemos de entender un poco lo más que podamos para poder ayudarnos a nosotros mismos, para que nosotros mismos en medio de todito ese crimen, en medio de todita esa maldad, con el entendimiento bíblico que tengamos, tratemos de proteger nuestra vida y la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra familia en conjunto y la vida de otros hermanos en Cristo que están menos entendidos en la palabra o están más vulnerables. Poder aconsejarlos en una manera más apropiada, guiarlos a que tomen decisiones más acertadas para que el enemigo no les termine destruyendo sus vidas o destruyendo sus ministerios. Entonces es por esa razón que es necesario estudiar la Biblia en una manera suficiente. No es estudiar la Biblia para decir, ay, yo sé más que fulano y yo soy esto. No para esa tontera, no. Tampoco no es para jactarse del asunto, de lo que sé. No es que porque sé más, Dios o Jehová o Cristo me va a amar más. No. Es todo lo contrario. Es entender más para poder cuidarme más. Acuérdense de una regla que hay. Que, por ejemplo, si yo tengo una amiga y yo sé que es mi amiga de verdad, o un amigo y sé que es mi amigo de verdad, llevo años de tratar a esa persona y años de conocerla y años de ver el cariño que me tiene, he pasado luchas, dificultades y esa amistad siempre ha estado ahí. Entonces, ¿yo por qué me tendría que cuidar de esa persona que yo he podido ver el cariño que me tiene? Porque siempre ha estado a mi lado en las enfermedades, en las buenas, en las malas, cuando he estado en el hospital, en la cárcel, en aquí, en allá. ¿Por qué tendría yo que cuidarme de esa persona? ¿Verdad que no tiene sentido? Entonces, ¿de quién me tengo que cuidar? Me tengo que cuidar de la persona que yo no conozco, que tal vez la veo todos los días en mi trabajo, la veo en mi escuela, en el colegio, en el lugar donde permanezco la mayoría del día, pero sus sentimientos de esa persona hacia mí no los conozco realmente. Entonces de esa persona me tengo que cuidar. Entonces nosotros los cristianos de quien nos tenemos que cuidar realmente es del enemigo del reino de Dios, del enemigo del reino de Cristo, del enemigo del reino de Jehová. Y ese enemigo en la Biblia tiene los nombres de Satanás, serpiente antigua, el gran dragón, etcétera, etcétera. El diablo, ok, tiene muchos títulos, porque esos nombres son títulos en realidad. Entonces, de ese tipo de personas me tengo que cuidar. Y la única manera que vamos a desarrollar ese discernimiento es entendiendo suficiente Biblia. Eso lo que va a hacer es volver nuestro espíritu un poco agudo en el discernimiento. Con una plática con una persona discernimos qué hay en el corazón de esa persona para nosotros. Entonces eso nos ayuda para tomar decisiones acertadas, decisiones de apartarme de esa persona, de mantenerme lo más lejos posible, decisiones de cuidar mi vida, no exponerme fácilmente ante esa persona para que la persona no encuentre la oportunidad fácil de destruirme y derrotarme. Entonces, esto de estudiar la Biblia es para eso. Y que conste que cuando hablamos del enemigo,
No podemos cometer el error de pensar que Satanás, el diablo, la serpiente antigua la vamos a hallar siempre allá afuera. No, es que no entro a esa barra porque allí en esa cantina está el diablo. Es que no entro a ese cine porque allí está el diablo. Es que no entro a esa tienda porque allí está el diablo. Es que no voy a bañar a la playa porque allí está el diablo. Una mentalidad así lo que es que está llena de religión. Pero el diablo o el enemigo está en todas partes, incluyendo la misma iglesia o congregación donde nos congregamos. Entonces, es bien difícil ganarle la partida al enemigo porque está en todas partes. Y la Biblia, el entendimiento bíblico lo que hace es que nos ayuda a volvernos personas prudentes, saber cuándo abrir la boca y hablar algo, comentar sobre algo o alguien, saber cuándo callar, saber cuándo oír, ver y callar. ¿Por qué? Porque estás rodeado constantemente de personas que lo único que quieren es ver tu caída, pero no les interesa verte triunfar en la vida. Entonces, esa es la razón por la que estudiamos Biblia lo más que podamos, porque el entender suficiente Biblia te hace sabio. Y cuando digo te hace sabio, no estoy hablando de que te hace sabio, oh, el gran sabio del mundo y del globo terráqueo, el gran sabio que lo van a llamar a la Casa Blanca para que dé aquella gran plática o aquella cosa. No estoy hablando de ese sabio, estoy hablando de que la Biblia te hace sabio en el sentido que te vuelve una persona madura en tu manera de pensar, en tu manera de actuar, en tu manera de escoger a las personas que te rodean, te vuelves sabio en ese sentido. Entonces sí es necesario estudiar la palabra lo suficiente para tratar de entender. Entonces, volviendo al estudio, ya vimos entonces que la palabra Dios quiere decir Dios, el rey, el ángel, y quiere decir jueces. Ok, los jueces que vemos del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ir a ver que la palabra Dios también quiere decir dioses en general. Dios plural, Dios singular, también quiere decir dioses en plural. Vamos entonces a ver la palabra dioses en Éxodo 32. Éxodo 32, la historia de Aarón cuando hizo el becerro de oro. ¿Ok? Entonces, como es Éxodo 32 y es la historia de los dioses de oro o del becerro de oro, entonces lo vamos a tomar desde el versículo 1 hasta el versículo 35. Lo vamos a hacer leído, es prácticamente todo el capítulo, pero allí vamos a entender un poco más de que Dios, como es un rey, entonces, porque Dios es una persona que tiene verbo para hablar, ya sea verbo para hablar sobre un cierto conocimiento sobre alguna carrera específica o sobre algún asunto. ¿Ok? Ese es un Dios, un rey que pueda reinar sobre una área específica. Entonces vamos a leer entonces Éxodo 32, 1 al 35, para ver toda la historia del becerro de oro. Y dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, dice, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos
dioses que vayan delante de nosotros. ¿Sí ve? Dice, ponga atención lo que está leyendo. Voy otra vez. Dice, viendo el pueblo es la congregación, ¿ok? Acuérdense que el pueblo y la congregación es la gente menos educada en la Biblia. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate y haznos dioses. En pocas palabras, la congregación le dijo al sacerdote qué debería el sacerdote de hacer con respecto a las cosas de Dios. Y le dijeron qué debería de hacer y cómo lo debería de hacer y cuándo lo debería de hacer. Y el sacerdote obedeció. ¿Qué clase de sacerdote sería ese? ¿A dónde han visto ustedes que la congregación va a manejar las decisiones que va a tomar el sacerdote a cargo de esa congregación? Si Jehová ha puesto ese sacerdote, ese servidor, ese pastor, ese evangelista, ese misionero, ese profeta, si Jehová lo ha llamado a servir, esa persona sus decisiones solo las puede tomar junto con el propio Jehová, con el propio Dios, con el propio Señor, con el propio Cristo. No puede tomar decisiones que tengan que ver con la congregación, junto con la congregación, porque la congregación lo que necesita es ser educada en la Biblia. Ellos no están puestos allí como congregación para que ellos manejen las decisiones de Jehová el Señor. Jehová el Señor toma las decisiones y se las deja saber al líder. Y ya el líder tiene que tomar las decisiones de cómo se va a manejar esto, pero esas decisiones en realidad vienen del propio Señor. Y en este caso, dice el pueblo, la congregación, le dijo a Aarón. Y Aarón aceptó. Aquí lo vamos a seguir viendo. Entonces, ¿eso qué te está diciendo? ¿Quiere decir entonces que Aarón era malo? No, no quiere decir eso. De hecho, la Biblia prueba todo lo contrario. Entonces, ¿por qué Aarón aceptó eso? Hay que hacerse la pregunta. Porque era una persona que le faltaba un montón de entendimiento bíblico para darse cuenta que la decisión que él estaba tomando en ese momento de aceptar lo que el pueblo le pedía iba a ser un gran fracaso permanente para el pueblo. Y así pasó. Entonces vamos, versículo 2. Dice, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y Aarón tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo del oro un becerro de fundición. Entonces el pueblo dijo, Israel, o sea, a todas las tribus de Israel, estos dioses de oro son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pero no era cierto, porque esos dioses que ellos hicieron de fundición, porque esos dioses no se crean ustedes que son así como mucha gente piensa que son imágenes. Estos dioses son líderes. Pero era mentira que esos líderes habían sacado al pueblo de Israel de Egipto. Porque la Biblia, claro, enseña que el pueblo que estaba siendo aprisionado, humillado y esclavizado en Egipto, ese pueblo salió de Egipto por mano de Moisés y de Aarón, que Jehová los mandó. Entonces, en realidad ellos salieron de Egipto porque Jehová hizo el trabajo para sacarlos de allí.
Entonces, no era cierto que esos dioses que hizo Aarón, que son líderes, esos líderes que hizo Aarón, eran los que habían sacado al pueblo de Egipto. Era todo lo contrario. Y vean que el pueblo aquí desecha a Jehová, desecha el trabajo que hizo Moisés, desecha el mismo trabajo de Aarón, y dicen que esos dioses o esos líderes de oro son los que han sacado al pueblo de Egipto. Por eso les digo, está probado en la Biblia, y no solo en este pasaje, en todita la Biblia está probado, que las congregaciones son los grupos de personas menos entendidas en la Biblia. ¿Por qué? Porque ya les dije, son personas normales que todo el tiempo están ocupados, y aunque se congreguen 2 veces por semana, 1 vez por semana a la iglesia, y aunque ellos lean su Biblia en sus casas, pues es muy poco. No es lo mismo leer la Biblia que estudiar la Biblia. Entonces, lógicamente que una persona que es congregante, pues entiende Biblia hasta un punto, pero no lo suficiente como para manejar ya una situación que tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, aquí se nos deja saber que ellos le dijeron, estos son tus dioses. Y en el versículo 5 dice, y viendo esto Aarón, viendo que ya habían hecho los dioses, dice, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. O sea que Aarón de plano estaba bien lejos. Y en el versículo 6 dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó el pueblo a regocijarse, o sea, a alegrarse. Y en el versículo 7 dice, entonces Jehová le dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Sí ven? Ya les he dicho que la razón, y se los repito, la razón por la que estudiar la Biblia, parece que uno estuviera loco. Pero no es que uno está loco, es que ya uno entendió el mandato de Jehová, que el mandato de Jehová es estudia, 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 año tras año. Pero ese estudia es para que la persona logre entender un poco estas leyes, estas cláusulas de Jehová, para de esa manera uno cometer menos errores en nuestra vida. Y si tienes un ministerio, en el ministerio que estás trabajando, eso no quiere decir que no vas a cometer errores, porque somos seres humanos y todos los seres humanos cometemos errores. No es eso, es que vas a cometer menos. ¿Por qué? Pues tu mismo entendimiento que tienes de la palabra te va a librar de estar cometiendo tantos errores continuamente, o cometer tal vez un error como este que hizo Aarón, que es un error pero terrible, tan terrible que todita esta generación que salió de Egipto se perdió. Entonces, sí prueba la Biblia que las prédicas son buenas, pero las prédicas nunca van a reemplazar a un estudio bíblico formal. Jamás. Porque es en un estudio bíblico formal donde las personas crecemos. Es allí donde maduramos la palabra, haciendo notas en los libros, rayando la Biblia a libros, rayando la Biblia a libros, hasta que ya no le cabe una nota más y hasta que tu mente por fin digirió una cosa. Es allí donde maduramos. Entonces las iglesias que tienen predicadores deben de tener estudios bíblicos formales con esos mismos ministros para que la congregación pueda crecer, madurar la palabra.
Porque ya una congregación que se acostumbra solo a escuchar prédicas y prédicas cortas, donde no hay una palabra sólida que pueda la persona tomar notas y tratar de entender, ya esa congregación se acostumbra a ese estilo de vida de prédicas, que esas prédicas son nada más para alegrarle el oído, pero no son prédicas para que le abran los ojos espirituales a la persona y empiece la persona a cuestionar su propia vida. Porque el estudio bíblico eso es lo que hace. El estudio bíblico lo que hace es que te cuestiona, te hace que tú mismo te cuestiones tu propia vida. Y que empiece uno a decir, wow, entonces si es así, quiere decir que yo estoy mal en esto. Si esto es así, quiere decir que yo estoy tomando esta decisión mal. Quiere decir que si esto es así, yo estoy haciendo esto equivocadamente. Quiere decir que si esto es así, yo estoy mal porque yo pensaba que era así, por eso lo venía haciendo así por años. Pero ahora entiendo que no es así, entonces tengo que corregir esto. Para eso es el estudio bíblico. El estudio bíblico es para que la persona, ella misma, con la palabra, se cuestione ella misma. Esa es la manera en la que se crece bíblicamente hablando. Te vuelves después una persona madura. Llega el día que ya la palabra de Dios no te golpea tanto como los primeros años cuando la empiezas a estudiar. Porque en los primeros años de estudio bíblico formales, casi siempre las personas nos llenamos de mucha amargura y de mucho dolor y de mucho llanto. Porque los primeros 10 años de estudiar una Biblia, la Biblia te va a confrontar con todas tus malas decisiones o con todos tus malos pensamientos, con todas las ideas que tienes equivocadamente con respecto al mundo, las ideas equivocadas con respecto a Cristo, las ideas equivocadas con respecto a Dios, a Jehová, el Señor, las ideas equivocadas que tienes con respecto al Evangelio, las ideas equivocadas que tienes con respecto a la ley que Jehová le dio a Moisés. Entonces te va a confrontar con todas esas cosas. Y cada vez que vas siendo confrontado con cada cosa, esas cosas te van a doler. Venir a descubrir cuál es la verdad de cada cosa te va a doler. Entonces ese dolor se va acumulando por un tiempo en llanto, hasta que llega un día que ya ese llanto se hace amargura. Pero como la Biblia, la palabra de Dios lo explica, nuestro Dios es sabio. Dice que el Señor hace la llaga en nosotros, pero también Él hace la cura y venda esas heridas para que sean sanadas para siempre. Entonces, aquí lo que queda es que cuando uno es nuevo para estudiar la Biblia, lo que queda es aguantar. Como mi mamá tenía un dicho que decía, aguanta el palo, mijo. O sea, queriendo decir, aguanta el golpe, aguanta la rieta, aguanta el chirrión, que la Biblia te lo va a dar en tu cara. No te lo va a dar el ministro, no te lo está dando en realidad Jehová, te lo está dando la palabra, porque la palabra, ella te está confrontando con tu situación. Entonces, en realidad es la palabra la que empieza a lastimarnos. Ella nos va lastimando y nos va lastimando y nos va lastimando y nos va lastimando, pero llega el día que ella misma nos sana esa lastimadura. ¿Por qué? ¿Cuándo es que nos sana? Nos sana cuando ya nosotros venimos a darnos cuenta de que ya corregimos este error y corregimos este error y corregimos esto y corregimos esto y corregimos esto y corregimos esto. Entonces ella misma te sana.
y te saca de esa amargura, de ese dolor, de ese que te sientes menos, que te sientes como que tú nunca vas a complacer a Dios porque sientes como que Dios está muy grande para ti o muy lejos, muy lejano de tu vida. Entonces ella te sana de eso y ya tu relación con el Señor cambia. Ya tu relación viene a ser una relación de amistad, de buenos amigos, de buen padre, buen hijo. Ya una hija bien obediente, bien mandada, que el Señor la puede mandar a hacer este trabajo y el hijo y la hija van alegres porque saben que ya ellos están bastante arreglados con el Señor. Pero esa conformidad mental, espiritual y emocional y esa alegría interna te la da la sanidad que te trajo la misma palabra. Entonces, estudiar la Biblia es vital para no cometer todititos estos errores. Vamos, por ejemplo, por un momento a meditar. ¿Se imaginan cómo se sintió Aarón cuando ya Moisés lo confrontó? Aquí solo te dice, ¿verdad? Así, superficial, pero ya cara a cara, ya ellos dos juntos. ¿Se imaginan cómo se sintió Aarón cuando él vino a entender, cuando Moisés lo hizo entender el gran pecado mortal que había hecho él y que había ayudado a la congregación que lo hiciera? Algo muy terrible, algo que casi uno mismo no se lo perdona. Entonces, es para eso que las personas somos mandadas por el Señor para que estudiemos su palabra. Imagínense, por ejemplo, solo voy a citar la cita, imagínense que cuando Moisés murió, si ustedes son estudiosos de la Biblia, saben lo que estoy hablando. Cuando Moisés murió, Jehová le entregó el ministerio de Moisés a Josué. Y Jehová no le dijo a Josué: mira, mi hijo, que te amo mucho, que tú eres muy bueno, que yo pienso que tú eres muy capaz para llevar este ministerio. Yo creo que tú eres un ejemplo que estoy tratando de poner. No le dijo eso. Lo que le dijo fue: mira, con autoridad. Le dijo: mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No desmayes, ni de día ni de noche. Y en todo ese mandato le dijo estas palabras, le dijo: las pondrás en tu mente y en tu corazón y las enseñarás a tus hijos de día y de noche y meditarás en el libro de la ley y bla, bla, bla. Y le dio todito ese mandamiento. ¿Se dan cuenta? ¿Ustedes creen que Jehová estaba loco para decirle a Josué que tenía que mantener esas palabras al pie de su cama y de noche y de día tenía que meditar en esa palabra? Estudiar, meditarlas, en este caso leerlas o estudiarlas. ¿Creen ustedes que Jehová estaba loco? ¿O creen ustedes que es que Jehová sabía que la única manera que Josué iba a poder sacar ese ministerio a flote y llevar la congregación completa a la tierra prometida era que solo lo iba a lograr entendiendo suficiente Biblia? Esa es la verdad. Jehová sabía que él sabía que aunque Josué en su corazón era sincero para la obra de Jehová, ser bueno hacia la obra de Jehová y ser sincero en tu corazón no basta para que te conviertas en un gran líder de la obra de Jehová. Lo que basta delante de Jehová para que te conviertas en un gran líder, seas hombre o seas mujer, seas joven o viejo, es que seas una persona bastante entendida en la Biblia y bastante obediente a esa Biblia que entiendes. Si tienes ese requerimiento en tu vida, Jehová te va a tomar para empezar a producir trabajo pesado contigo, con su pueblo. De lo contrario,
Eso no va a pasar. Él puede darte una congregación y allí, pero lo que vas a estar siempre es lleno de un montón de personas quejumbrosas, congregaciones que se quejan todito el tiempo, congregaciones que en vez de ser tu alivio, en vez de ser tu ayuda mutua, en vez de ser tu sostén, en vez de ser tu bálsamo para el gran dolor de pies que tienes de todito el día parado corriendo de un lado a otro, esa congregación se convierte en tu peor pesadilla. ¿Por qué? Porque a esa congregación le hace falta una cantidad de Biblia enorme y Biblia pesada. Entonces, como no están acostumbrados a Biblia pesada y a esa fuerza para convertirlos en personas firmes en su caminar, pues les dices una palabrita fuerte de la Biblia y ya aquello les rozó, les lastimó, te odiaron, te maldijeron y se fueron. Y eso es lo que es. Entonces el estudiar la Biblia es para nuestro beneficio, cuando tú la estudias en una manera personal para ti. Pero si tú eres un líder, que ya estás liderando una congregación, sea como pastor o como cualquier otra cosa, tienes que ser una persona responsable con respecto a la palabra y tienes que estudiar duro y tupido la Biblia para poder enseñarle a tu congregación una buena Biblia y que de esa manera ellos dejen de ser el dolor o el aguijón de tu talón y se conviertan, en una congregación que en verdad van a ser tu ayuda. Entonces, este es el punto de la cuestión de estudiar la palabra. Bueno, vamos a seguir. El versículo 6 dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. 7. Entonces Jehová le dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. 8. Pronto se han apartado, le dijo, del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses. Dice, ¿qué te sacaron de la tierra de Egipto? Versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés. Le dijo, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. 10. Ahora pues le dijo, déjame que se encienda mi ira en este pueblo y los consuma. Y de ti, le dijo Moisés, yo haré una gran nación, porque Moisés era obediente. Entonces Moisés dice, oró en presencia de Jehová Dios y le dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Le dijo, que tú sacaste de la tierra de Egipto, le dijo, con gran poder y mano fuerte. Entonces, en el versículo 12 viene la pregunta, ¿por qué han de hablar? Le dijo Moisés, los egipcios diciendo, para mal los sacó Jehová, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra. Entonces Moisés le dijo a Jehová, por favor vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal que quieres hacerle a tu pueblo. El versículo 13, acuérdate, le dijo, de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales le dijo, has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Moisés lo que hace es apelar al corazón de Jehová
apelar al sentimiento de Jehová y apelar sobre todas las cosas al pacto que Jehová ha hecho con el pueblo de Israel, que es Abraham, Isaac y Jacob. Moisés lo que hace es apelar a ese sentimiento, porque ya Moisés se da cuenta de que Jehová está totalmente decepcionado de ver la rebelión y la maldad del pueblo de Israel. Entonces le dice, en el 14 dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Versículo 15, volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de un lado y de otro lado estaban escritas. 16, y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre tablas. 17, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, Josué le dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y Moisés respondió, no es voz de alarido de fuertes, sino voz y alarido de débiles. Y le dijo, voz de cantar oigo yo. 19, y aconteció que cuando Moisés llegó al campamento vio el becerro y las danzas, y ardió Moisés en ira, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. 20, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. 21, y dijo Moisés a Aarón, le dijo, ¿qué te ha hecho este pueblo? Le dijo, ¿qué has traído sobre él, sobre el pueblo? Este gran pecado. ¿Sí ven? Moisés lo confrontó. Aarón le dijo, ¿qué te ha hecho este pueblo? Para que tú los hayas ayudado a ellos a cometer este gran pecado contra Jehová y contra ellos mismos. Porque cuando uno peca contra Jehová, el Señor, peca en realidad contra uno mismo. Porque pecado lo que quiere decir en realidad es separarte del Señor. Entonces cuando tú te separas del Señor, cuando tú pecas, cometes una acción que es dañina o destructiva, ese pecado te separa del Señor. Y al separarte del Señor, entonces en realidad tú quedas en un espacio donde el enemigo puede hacer contigo lo que quiere. Entonces en el versículo 22 dice, respondió Aarón y le dijo, no se enoje mi Señor, tú conoces al pueblo, que es un pueblo inclinado al mal. ¿Sí ve? Las 12 tribus de Israel son un pueblo inclinado al mal. Y a ese pueblo pertenecemos también nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, fíjense que Moisés era un hombre, aquí se deja ver que él era firme en sus decisiones y en su carácter, en su manera de caminar. Aarón no lo era porque Aarón era una persona ignorante de la palabra. Por eso era ignorante y no tenía la firmeza de carácter de Moisés. Por eso el pueblo lo pudo derrotar, porque al hacer eso Aarón fue derrotado interiormente, espiritualmente. Entonces, el pueblo fue derrotado también y perecieron en el desierto. Vamos a ver, versículo 23. Dice, porque me dijeron, le dice, haznos dioses de oro que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón aquí le está explicando a Moisés lo que pasó. Entonces dice, y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me dieron, dijo, me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. El versículo 25 dice, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido. ¿Sí ve que los líderes tenemos la responsabilidad de no permitirle
al pueblo o a las congregaciones a hacer lo que ellos quieran con nosotros o con las decisiones que nosotros estamos tomando, porque si eres servidor, tus decisiones tienen que estar apegadas a la palabra, alineadas con el corazón de Dios. Entonces viene la congregación y te dice cómo quiere que tú manejes el ministerio o hagas esto o hagas aquello, porque ellos piensan que así está mejor. No se puede, porque la congregación, ya les dije, siempre es el grupo de gente más vulnerable. Entonces, en el versículo 24 dice, yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo, y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. ¿Sí ven? Ahí viene el enemigo. 26 dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él los hijos de Leví. Versículo 27 dice, y él les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Si ven, ya estamos viendo el resultado del pecado mortal que cometió la congregación y Aarón. 29. Entonces dice Moisés, dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y eso es terrible. La realidad es que lo que les digo, las malas decisiones son terribles. 30. Y entonces aconteció, dice, que aquel día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Si vemos otra vez la palabra dioses, estos dioses es lo mismo que Dios. En la concordancia y diccionario Strong, esa palabra dioses o Dios lo va a encontrar con el número 430. Ya les dije que Dios, lo que es un rey. Entonces, estos dioses lo que eran reyes, pero reyes que estaban lejos de entender la palabra de Jehová. Dice, han cometido un gran pecado porque se han hecho dioses de oro. 32. Le dijo, ahora te ruego que perdones su pecado. Y si no los perdonas, le dijo, raedme ahora de tu libro que has escrito, dijo Moisés a Jehová. Y Jehová le respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues, le dijo ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí, le dijo, mi ángel. ¿Sí ve? Jehová está diciendo mi ángel. Y ya les dije que ángel quiere decir Dios también. Es un rey. Entonces le dice, he aquí que mi ángel, lo voy a leer otra vez. 33. Respondió Jehová a Moisés y le dijo, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. 34. Ve pues, le dijo ahora, y lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Ese día de castigo es ya hoy, desde que comenzó el coronavirus hasta la fecha que estamos para adelante. Este es el tiempo del castigo porque es el tiempo del juicio, porque es el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahorita, desde que comenzó el coronavirus, ustedes vieron todas las barbaridades de personas que murieron y todas las personas que quedaron enfermas y personas que todavía, después ya de 5 años que han pasado, entonces hay muchas personas que quedaron con grandes secuelas que no se pueden recuperar.
Eso no quiere decir que esas personas fueron castigadas porque ellos formaban parte del becerro de oro, no. Lo que quiere decir es que Jehová, cuando un grupo de personas comete un pecado de esa magnitud como lo que hizo Aarón y el pueblo, Jehová castiga ese pecado o esa acción o esa decisión que hicieron, lo castiga en la descendencia de esas personas. Entonces prácticamente pues todos nosotros descendemos de esas tribus de Israel, entonces a todos nosotros nos van a caer todos esos castigos. ¿Ve? Porque es en nosotros que va a tener cumplimiento esos castigos. Por eso les digo que estudiar la palabra de Dios es vital. Entonces en el versículo 35, ya estoy terminando, dice: Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. ¿Sí ve? Jehová hirió al pueblo porque el pueblo fue el que tomó la decisión de pedirle a Aarón lo que hiciera el becerro de oro, que hiciera dioses. Y Aarón obedeció al pueblo. Y terminaron siendo destruidos. Todita esta generación se perdió. Aquí solo te dije que murieron tantos, pero luego si ustedes siguen estudiando se van a dar cuenta que todos ellos siguieron en el desierto y ya en el desierto perecieron prácticamente todos. Entonces no vale la pena. Por eso les digo, la Biblia es un libro que se debe de estudiar muchos años para uno poder tener una mejor perspectiva. Y cuando uno como persona, como líder, se enfrenta con una decisión o una situación donde uno no sabe, por más Biblia que entiendes, no sabes qué hacer en aquel caso, porque no sabes por dónde irte o por dónde tirar aquella decisión, entonces para eso ya se deja, en última instancia, que ya el líder tiene que hablar directamente con el Señor, y si el Señor no contesta hay que empezar a ayunar y a rogarle hasta que el Señor conteste una respuesta. Si vamos por este camino, no vamos por este camino o nos quedamos en paz sentados donde estamos, el Señor tiene que contestar con respecto a cosas así. Entonces, aquí lo voy a dejar con la palabra dioses. Dioses es lo mismo que Dios, ¿ok? Porque Dios lo que quiere decir es una persona que tiene verbo para construir una empresa, verbo para levantar un ministerio, verbo para reinar un reino. O sea, eso es Dios, es el verbo, es la palabra, ¿ok? Y los dioses, pues reyes, pero lógicamente que estos dioses tienen verbo y tienen palabra, pero natural. No verbo ni palabra de la Biblia. Y si tienen Biblia, es una Biblia muy superficial que no les da el entendimiento suficiente o la capacidad suficiente como para tomar el reino de nuestro Señor y manejarlo con esa cantidad de gente detrás. Entonces aquí los voy a dejar. Yo espero en el Señor que el estudio de hoy de algo les haya contribuido o servido a vuestras vidas, y esperando que el Señor nos siga ayudando a poder explicar cada estudio en una manera sencilla para poder entender lo más que podamos. Así que continuamos después con otro estudio más de la palabra Dios. Cuídense mucho y que el Señor les guarde.